Bien, Silencio como vamos, micrófono. vamos a ir dando comienzo al encuentro de hoy. Vamos a tener presente algunas cosas que estuvimos hablando en la última clase. La última clase estuvimos hablando acerca de los oficiales o los que tienen un oficio dentro de la iglesia y las diferentes funciones. Y hablábamos dentro de ello de la idea de los dones, de cómo son considerados los dones dentro de la iglesia. Y decíamos que los dones tienen una particularidad en la iglesia y es que son de carácter descriptivo y no prescriptivo. A veces pensamos que los dones tienen que ser algo establecido para la iglesia y que todos los dones tienen que aparecer en todas las iglesias. Y decíamos que Dios da los dones a cada una de las iglesias conforme Él lo desee y por lo tanto no en todas las iglesias aparecen los mismos dones. Y nosotros tenemos entonces, cada vez que aparece un don, un carácter de describir la acción de Dios en medio de nosotros, en vez de prescribirle y decir, estos son los dones y otro grupo de dones no pueden estar. Entonces nosotros tenemos que reconocer este carácter descriptivo de los dones. Cuando vemos las listas de dones, en Romanos 2, 12 del 6 al 8, en Primera de Corintios 28, de 12, 28 al 30, y en Efesios capítulo 4, versículo 11, nosotros nos encontramos de que son diversos dones, hay una diversidad en los dones y no todos los dones son iguales en cada iglesia. Por ejemplo, en la lista de Romanos aparece el don de misericordia, mientras que en la lista de Primera de Corintios no aparece el don de misericordia y aparece el don de lenguas, que en Romanos no se menciona. Es decir, está señalando cada uno de los dones que aparece en la iglesia y en el lugar en donde se han reunido. Desde esa perspectiva, el pastor Frascaroli nos comenta lo que él percibe acerca de los dones, lo que él entiende por los dones. Y él dice lo siguiente: los dones del Espíritu, como yo lo entiendo, son los medios de que se sirve Dios para llegar a los hombres y cumplir sus necesidades por medio de los creyentes. No creo que los dones espirituales fueran conferidos para ser usados principalmente en el templo. Algunos de ellos pueden ser ejercitados durante el culto y esto es bueno, pero muchos fueron concebidos para ser usados principalmente en la calle. Por ejemplo, en el cuerpo de Cristo no necesitamos palabra de sabiduría. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Parece que a veces pensamos que para que haya profecía es necesario que suene una trompeta y clame una voz temblorosa diciendo, así dice el Señor, bueno, ahora vamos a tener una profecía. Me entusiasma ver manifestarse los dones espirituales en la plaza del mercado. Comprendo de pronto que el cristiano trabaja donde vive la gente. Usted no tiene que hacer que entre, usted no tiene que hacer que entre en un edificio. Después, cuando la gente entre, les dice lo que han recibido y los envía de vuelta afuera. Los creyentes llenos del Espíritu Santo ya están básicamente equipados para el ministerio. Lo que debe hacer la iglesia es ayudar a los creyentes a comprender esta verdad en vez de desorientarlos, haciéndolos pensar que en cierto modo son incompetentes para servir. Para amar no se necesita ser profesional. Dividimos el ministerio por especialidades, hacemos difícil el servicio cristiano. Y a veces la razón para hacerlo tan penoso es que así se acaricia el ego de los que quieren ser especialistas. He visto aparecer y desaparecer ministerios especiales. Dios los utiliza porque utiliza cualquier cosa hasta donde sea posible, pero la mayoría de las veces estos ministerios se promueven para satisfacer el ego de los hombres. Los dirigentes de la iglesia han pecado contra el cuerpo de Cristo al comunicarle al pueblo de Dios la idea de que no es apto para servirle. Lo que el pastor Frascaroli nos enseña y nos transmite es que los dones tienen que estar al servicio de la iglesia y tienen que estar en disposición para servir dentro de la iglesia y fuera de ella. No son solamente para un culto o para un momento, sino que son establecidos también afuera, en otra región, en otros lugares. Hay una hay un libro que se llama del pastor Pablo Deiros, no sé si está, yo lo tengo
escrito, no lo tengo en PDF, que se llama La Iglesia Celular. Y él establece ahí todo el contenido de lo que es una iglesia que va a establecerse con células y va a hacerse una iglesia celular. Y él dice cómo en las células, en los grupos pequeños, se puede administrar la mayor cantidad de dones y cómo esos dones pueden estar en la calle y cómo en el grupo pequeño se puede, vamos a decir, practicar, ejercer y descubrir los dones. De manera que nosotros reconocemos que los dones entonces no son justamente para guardarlos en un lugar específico ni para gente especialista, sino que son para que todos los podamos llevar adelante y todos lo podamos realizar y servir al Señor cada uno de nosotros. Por eso Frascaroli dice ahí, no es para gente profesional, no es para gente profesional, sino que Dios nos ha dotado de un don para que podamos ejercer. Muy bien, seguimos estableciendo algunos criterios. Las iglesias formadas entre gentiles, y vamos a ver ahora la formación, vamos a decir cómo fue conformándose la iglesia, optaron por un modelo de gobierno propio de la organización del Estado a la que estaban acostumbrados, poniendo pastores a cargo de ellas, mientras las que se fundaron entre judíos adoptaron la modalidad propia de la sinagoga, un cuerpo de ancianos que el Nuevo Testamento nombra como ancianos o presbíteros. Este era de tipo colegiado. Entonces estamos viendo ahí que la iglesia se va a establecer en el mundo gentil con un grupo ordenado de pastores y en el mundo del pueblo judío con un presbiterio, con un grupo de ancianos que gobernaban la iglesia. A la muerte de los apóstoles, quienes eran depositarios de la tradición oral y testigos del Señor encarnado, la iglesia se encontró ante la necesidad de asignar la función de autoridad a personas que fueran herederas del conocimiento y la tradición. Los obispos ya cumplían una función en la iglesia junto a los servidores, que habían sido formalmente instituidos en el segundo siglo. Así que los obispos cumplieron esta función. Con el tiempo, en dirección al tercer siglo de la era cristiana, fueron elegidos obispos para las localidades y más tarde para las regiones. En poco tiempo los obispos de las regiones calificaron para la instalación del papado en búsqueda de un sistema de unificación orgánica del cristianismo. Y esta era la única forma conocida del cristianismo. Lo que estamos ahí viendo es el desarrollo histórico de cómo la iglesia empezó a tener una organización estructurada a través de pastores y a través de diáconos, y después fue adquiriendo relevancia la figura del obispo hasta establecerse un sistema que podríamos decir casi jerárquico, en donde el obispo era el sobrevedor de la iglesia y donde estaba el obispo estaba la iglesia. Eso se fue constituyendo así y se fue estableciendo también la posibilidad de establecer un papado a lo largo de la historia de la iglesia. Sin embargo, antes de continuar con esto, tenemos que reconocer que en la iglesia hay lo que se denomina el congregacionalismo. La idea de que la congregación es la que dirige y es la que establece el orden dentro de la iglesia. Tenemos que tener en cuenta algunos elementos. Hablar de la iglesia no es hablar solamente de los líderes en la concepción congregacionalista. Las iglesias son todas las personas que la integran. La iglesia son sus dones e interacción, por eso la iglesia cristiana es carismática de por sí. De hecho, todo don es sobrenatural, ya que es inspirado por el Espíritu Santo. Y la lista de dones en las iglesias locales paulinas muestran presencia y ausencia de unos u otros. Dios da los dones que la iglesia necesita en cada lugar. Los grupos congregacionales asumen del Nuevo Testamento la directa relación de su modelo de gobierno eclesial. La cita más relevante está relacionada con textos que señalan decisiones grupales e inclusivas. Por ejemplo, Hechos capítulo 6, versículo 2, o Hechos capítulo 3 y 5, o 15, 22, o Primera de Pedro 2, 9. Este rasgo muestra la valoración de la escritura en la configuración política. ¿Cómo se valoraba la escritura en la configuración política? En segundo lugar, es posible notar el peso de la conveniencia, el sentido común de aplicar las escrituras en términos de sujeción mutua, la valoración de cada don
la unidad del cuerpo, la interdependencia de los miembros. En este modelo no existe una diferencia entre el liderazgo y los liderados. Es muy interesante dentro del gobierno congregacionalista que nosotros no tenemos una distinción o un estatus diferente entre el liderazgo y los liderados. Nosotros desde la reforma radical, sobre todo desde el movimiento anabautista, hemos establecido que la relación que tenemos entre los miembros es de profunda interdependencia unos con otros y al mismo nivel en estatus de uno y de otros. No hay algo así como el clero y los laicos, no hay algo así como los especialistas y los que están por debajo, sino que para nosotros el liderazgo y los liderados son iguales en estatus y hay un principio allí bíblico establecido y sobre todo muy profundo en las iglesias de tipo congregacionalista, que es el sacerdocio universal de todos los creyentes. El sacerdocio universal de todos los creyentes. Todos los creyentes podemos ser y somos sacerdotes de nuestras casas, de nuestras familias, sacerdotes en el lugar y sacerdotes propios en la iglesia en donde nos movemos. Somos todos sacerdotes del Señor y es para todos los creyentes que ejercemos ese sacerdocio. Este elemento es fundamental en la concepción de la iglesia de tipo de gobierno congregacionalista. Todos somos sacerdotes y todos tenemos que cumplir una función y ejercerla. El modelo anterior se presupone un principio bíblico importante. Todos los creyentes son sacerdotes en función de su derecho a ir directamente ante Dios por Cristo sin mediadores de ninguna clase. Ya que la función del sacerdote es en toda religión, incluso en el judaísmo, instrumentalizar la gracia para que el ser humano pueda acceder a ella, ya no es necesario ningún sacerdote porque Cristo es tanto mediador como el medio de la gracia. Este principio pone fuera a cualquier mediador de la gracia posible, aparte de Jesucristo. Por eso la concepción de laicos viene de un concepto de laos, pueblo, y implica a la comunidad de todos los creyentes sin separación o jerarquías. Un pensamiento muy común pone la figura del pastor aparte de la comunidad de fe como ente separado. Este modelo no tiene apoyo bíblico alguno. En cambio, el pastor también es un laico junto con el resto y forma parte de toda la iglesia. Por otra parte, somos todos sacerdotes en tanto reciben la gracia individual y comunitaria, no por sacramentos, sino por vía directa de Cristo. En el Nuevo Testamento fueron, en primer lugar, laicos los que desarrollaron los viajes misioneros para acercarse a los gentiles. Del modo que el término que tan comúnmente se usa debía ser en tomar un compromiso activo de disolver esta división entre laicos y sacerdotes que es propia de la iglesia medieval. Les hago una pregunta como para charlar sobre el tema. ¿Ustedes ven hoy un principio en la iglesia de sacerdotalismo? ¿Me entienden a lo que me refiero con sacerdotalismo? Sí. ¿Vos te referís solamente a la Iglesia Católica o a nuestras iglesias evangélicas? A nuestra iglesia evangélica también. Y depende qué congregación sea, no en todas. Uh-huh. ¿Ustedes ven en las iglesias alguna separación del pastor de la figura de la iglesia, por ejemplo? Sí, en Y algunas se sí, considera, ajá, y se donde se considera al pastor considera tal vez. palabra mayor directamente, como que, como que son seres superiores a nosotros. Es como que no se puede llegar hasta, incluso hasta a ese estatus o a esa altura de llegar a la autoridad máxima, pareciera, que no es uno más, sino que es el líder o es el pastor y nada más, y ahí queda. Algunos se lo toman muy a pecho eso de que fueron, yo creo,
si son llamados por Dios, es llamado por Dios, pero también creo que la persona tiene que como bajar un poco y dedicarse, ¿no? al pueblo también, porque está para eso, más que nada el pastor, está para pastorear a la gente, para pastorear a las ovejas, diríamos. Y es como que el Ujú. pastor se ubica de un tal lugar y después empieza, bueno, a ver, eh, y que no está mal a lo mejor, empezar a delegar, que está muy bueno, pero vos dedicate a esta persona, a aquella persona, y, y es como que es, digita a un grupo nomás, pero no digita a lo más pequeño, podría decirse, ¿no? Claro. Sobre todo el problema se da cuando el pastor es mediador de la gracia. Ese es un problema. Cuando ya no es solo Jesucristo el que media la gracia en cada uno de nosotros, sino que es el pastor el que está mediando gracia. Y esa es la figura del sacerdotalismo, en donde necesito de un sacerdote que medie justamente la gracia de Dios, y si Él no está mediando, no funciona la obra de Dios en medio de nosotros. Por eso, para mí lo interesante es que en la función pastoral también es importante que Cristo crezca en la vida de las personas y que Cristo sea el que medie con su gracia en la vida de las personas. Por eso es tan importante la oración, el crecimiento en la lectura de la palabra, el compartir en comunidad. Así, todos esos elementos hacen que Cristo crezca en la vida de la persona en vez de estar mediatizado por alguna persona en el medio. Por eso como pastores lo que tenemos es que corrernos de ese lugar, porque a veces nos pueden poner en ese lugar, pero es corrernos de ese lugar para permitir que Cristo sea el centro y para permitir que la gente se vincule con Cristo más que justamente con nosotros. Porque inclusive ahí también es donde vienen, y a veces es algo que hay que enseñarlo también, donde vienen las decepciones. Porque justamente nosotros no somos Cristo plenamente y estamos cargados también de errores. Entonces, si nosotros nos vamos colocando en el lugar de Cristo, vamos a terminar decepcionando y a terminar siendo una cabeza que no es la que tiene que tener la iglesia, sino que es la cabeza de Cristo. Por eso es importante y fundamental el sacerdocio de todos los creyentes y el que no haya mediador entre Dios y los hombres, sino que sea Cristo el que media entre nosotros. Así que bueno, me parecía Eh, algo interesante para que lo estemos charlando y lo estemos viendo. lo dijo justo usted, pastor. En esto de la decepción, ¿no? En la prédica que da este hermano, y después yo buscando así lo que era en sí la decepción, me imaginaba eso, ¿no? De que eh, la gente muchas veces, cuando hay un ser supremo, una forma de decir ser supremo, que es el pastor, los líderes, que son los intocables, la gente después cuando hacen algo malo, porque son humanos, viene esa decepción o se sienten tan lastimados, porque es como que miran al hombre y no miran a Cristo. Y es algo que incluso no ha pasado, en mi caso me ha pasado también. Claro. Sí, sí, algo que nos puede pasar y es muy natural, es muy natural. Por eso, inclusive, estando en el rol que nos toque estar, si estamos cumpliendo una función pastoral o de liderazgo, corrernos y mostrar tal cual somos y nuestra necesidad de Cristo. Y si estamos en un lugar en donde somos gente que está recibiendo de parte del Señor, también poder reconocer y decir, bueno, yo no tengo que idealizar, no tengo que llevar a expectativas mayores, tengo que buscar la persona de Cristo. Muy bien, vamos a seguir ahora con un tema que tiene que ver con las ordenanzas y prácticas de la fe. Ordenanzas y prácticas de la fe. Dice, las prácticas de la fe son expresiones voluntarias dentro de la vida personal y comunitaria en que los individuos hacen concreta su creencia en Dios. Por supuesto que existen prácticas que manifiestan espiritualidad en todas las religiones y por ello es muy importante diferenciar las que son expresamente cristianas. ¿Cuáles son las prácticas y las ordenanzas que son expresamente cristianas? El hablar cristiano de Dios es hablar de un Dios trino. De modo que no cualquier práctica de la fe será una experiencia, una expresión
de espiritualidad cristiana. Para ser una práctica cristiana, debe reflejar un modelo de comportamiento de las personas trinas, aspecto que resultaría sumamente difícil de discernir si no tuviéramos el ejemplo de Cristo como Hijo encarnado. Nos sería imposible entender la Trinidad si no tuviéramos al Hijo, la persona del Hijo, encarnado y mostrándonos cómo es esa relación. En esta situación ontorrelacional, el Padre está en interrelación con el Hijo en el Espíritu Santo y a través de él. La Trinidad se relaciona con su creación en una constante y atemporal acto de encarnación. La Trinidad se relaciona con la creación en una constante y atemporal acto de encarnación. Algunas preguntas nos deberían llevar a respuestas de aplicación inmediata en la Iglesia. Por ejemplo, si las relaciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu son profundas e íntimas, ¿qué tipo de relación deben experimentar los cristianos? Nosotros decimos que las prácticas nuestras deben responder al modelo trinitario y deben responder a la forma en que la Trinidad se establece y se maneja. Y ahora bien, si nosotros encontramos que las relaciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu son relaciones profundas e íntimas, ¿cómo tendrían que ser nuestros tipos de relación? ¿Qué tipo de relación experimentamos como cristianos? Le hago esta pregunta. ¿Cómo tendrían que ser nuestras relaciones si las relaciones entre Dios son profundas e íntimas? Yo creo que una de las cosas, las relaciones interpersonales o directamente la relación entre yo, digamos, y Dios. Las dos cosas, la Ah, relación entre Dios y las relaciones, porque son las dos cosas las que se dan en la iglesia. claro. Y bueno, yo creo que lo primero que uno tiene que ser al estar en comunión, yo creo, con Dios, eso mismo es lo que nos lleva a ser con las otras personas, personas más sencillas, personas humildes, personas que sí, que ven la necesidad y, y al verla se encarga, o por lo menos trata de encargarse de poder solventar esa necesidad en el pueblo o en aquella persona que tal vez está pasando esa necesidad, siempre y cuando hablamos primeramente a lo que es en la familia de la fe. Pero si vemos aún a gente afuera, ahí también tenemos que reflejar nosotros a ver si somos o no somos esos cristianos que tienen al trino dentro de uno, ¿no? De ser amoroso, de ser, por más que sea la persona, vemos que muchas veces puede suceder en el barrio, el vecino que a lo mejor te tira la mugre, las personas que ni siquiera te saludan a lo mejor, pero vos lo ves, buen día, o cómo anda, hacerle todo lo contrario de lo que él realmente está haciendo. Yo creo que esa es una de las formas en que nosotros podemos comportarnos como ese verdadero cristiano que queremos llegar a ser. Yo, escuchando la predicación esta, e incluso el trabajito que después se lo tengo que pasar, eh, yo creo que Dios a nosotros no nos llamó a ser perfectos, sino a ser personas justas, se puede decir, y personas que quiera cambiar el ambiente o el clima, porque para eso también creo que fuimos llamados. Este, pero no somos perfectos y nos vamos a equivocar seguro. Sí, sobre todo si, a mí lo que me gusta es si entendemos que Dios tiene una relación tan profunda entre ellos, cuánto más nuestras relaciones tienen que ser profundas entre nosotros, no relaciones superficiales. Y por ejemplo, una de las condiciones de la sociedad de hoy, por ejemplo, hay un autor, un sociólogo, Sigmund Bauman, él va a decir en su idea de la modernidad líquida, donde hoy dice las relaciones están a un paso de la conexión o de la desconexión. Yo me conecto o me desconecto con una persona en base a un clic.
Y así manejo las relaciones interpersonales. Me puedo estar conectado hoy con uno y mañana desconectado, así de simple. Pero no se forman, dice él, relaciones profundas y relaciones maduras e íntimas entre las personas. Entonces podemos caer dentro de la iglesia en este concepto de superficialidad dentro de la iglesia, donde tenemos relaciones, somos hermanos, pero las relaciones que tenemos son relaciones en base a una conexión nada más determinada en un tiempo dado, pero no tenemos relaciones profundas. Tal vez tenemos una relación de un hola, un chao, un ver cómo estamos el domingo, pero no una relación profunda de compartir tiempo, compartir vida, de compartir lo que somos unos con otros. Y así también poder ir compartiendo y haciendo con los demás relaciones profundas. Porque Dios es un Dios de relaciones profundas, en su mismo ser es un Dios relacional y de una relación profunda entre cada una de las personas en intimidad. Por eso la Trinidad nos invita a abrirnos a concebir otro tipo de relación, no una relación superficial, sino una relación profunda. Sigue diciendo, si las personas trinas mantienen un estado de diferenciación cada una con las otras dos, ¿cómo debe ser tratada la individualidad de cada creyente? Si en la Trinidad no existen subordinaciones, sino que cada uno es el mayor siervo de los otros dos, la sujeción de lo que el Nuevo Testamento habla debe ser interpretada como horizontal o vertical. ¿Puede imponerse en la iglesia una cadena de mando o la sujeción debe ser mutua? Si Cristo es la esperanza para toda la humanidad, ¿es válido que los cristianos se dejen abordar por el desánimo social? Si la señal de Cristo fue el servicio, ¿es posible que sus discípulos o discípulas interpreten el cristianismo como un marco para ser servidos u honrados por la sociedad? Es decir, si tenemos un modelo en Dios y cómo es Dios y cómo nos ha manifestado Cristo a Dios mismo y cómo Él en su persona nos mostró cómo era Dios y a través del Espíritu Santo podemos descubrir cómo es Dios. Si Dios es así, ¿yo puedo tener una relación diferente a lo que Dios es? Por eso esto es fundamental. Nosotros, nuestra práctica está basada en nuestra teología. Nuestra eclesiología va a estar basada en nuestra teología. Si yo tengo un Dios y me fabrico un Dios a mi imagen o conforme al mundo que veo alrededor, fabrico un Dios, yo voy a tener una práctica eclesiológica muy pobre, porque se va a ver más de ese Dios que es fabricado. Sin embargo, si encuentro al Dios verdadero y lo encuentro a través de su palabra y puedo descubrir lo que su palabra me enseña de este Dios verdadero, yo entonces voy a tener otra mirada y voy a poder construir una iglesia desde otra perspectiva. Por eso es interesante preguntarnos, hacernos estas preguntas. Por ejemplo, cuando hablamos acerca del servicio, ¿es posible que los discípulos o discípulas del Señor interpreten el cristianismo como un marco para ser honrados o ser servidos? Nada más, sin justamente mostrar un ejemplo de servicio. ¿Es posible que nosotros lo planteemos de esa manera? Cuando Jesús nos planteó otro modelo, cuando el Padre nos plantea otro modelo. Por eso es interesante verlo y ver cómo estamos concibiendo a Dios y qué tipo de teología estamos teniendo para construir una eclesiología sana, una vida de iglesia sana. Como hemos visto en la unidad relativa a la naturaleza y membresía de la Iglesia, la encarnación de Dios en Cristo se extiende en una constante encarnación en la vida humana por el Espíritu, agente de la revelación. El aspecto fenomenológico prima en cualquier aspecto de la vida espiritual del ser humano. De modo que toda afirmación ontológica del hecho religioso responde a una de dos posibilidades. O queda abandonada a la libre interpretación o en su defecto debe ser evaluada a través de un criterio de verdad. Lo que decíamos hoy. O nos queda el hecho de nuestra práctica de la iglesia a la libre interpretación o hay un criterio de verdad que tenemos que poner y que tenemos que tener. Sintéticamente,